Hoy día vamos a conversar sobre, digamos, el último soporte escriturario que conocemos en Occidente, ¿no? Y además que el que más difusión ha tenido. eh, Estamos hablando del papel. Pueden ver en la diapositiva, ¿no es cierto? Me parece que sí. Entonces, el papel, nosotros sabemos que en el antiguo Egipto se escribía sobre papiro, ¿no es cierto? Que el papiro se obtenía a partir del tallo de una planta muy abundante en las orillas del Nilo, que también sabemos que en Europa durante la Edad Media se utilizó el pergamino, que consistía en tratar las pieles de cabra o de carnero o, o de vaca, ¿no? Curtidas, preparadas para recibir la tinta. Bueno, un proceso bastante costoso que ocasionó que se popularizara, digamos, la costumbre de borrar, lamentablemente, los textos de los pergaminos para reescribir sobre ellos. Hablamos de los palimpsestos, ¿no? Y en esta acción se perdieron, pues, una cantidad enorme, inestimable de obras de arte, de obras escritas, ¿no? Bueno, pero sin embargo, nuestros amigos chinos ya fabricaban papel a partir de desechos de seda, del cáñamo, no sé si ustedes lo conocen, ¿no? Es como se le conoce al cannabis, ¿no? A la planta de cannabis sativa. Ese es el cáñamo de, de cuya fibra se utilizaba también para hacer el carbón. El carbón, perdón, el papel. Incluso también del algodón utilizaban los chinos. Este conocimiento se lo transmitieron a los árabes, quienes a su vez lo llevaron hasta lo que hoy es España y Sicilia, ¿no? Desde el siglo X. Y la elaboración del papel se extendió de ahí a Francia, que lo producía utilizando lino desde el siglo XII. Entonces, la historia del papel, como la historia de los anteriores elementos de escritura, es la historia del hombre también, ¿no es cierto? Entendido que estos elementos culturales son construcciones sociales, son descubrimientos, son aportes del hombre al desarrollo de la humanidad. En la medida en que estos pueblos avanzan, se extienden por las buenas o por las malas, a través del comercio, del intercambio o a través de las invasiones y de las guerras, van llevando sus conocimientos, van llevando eh, sus adelantos, sus aportes, pero también van asimilando otros, ¿no? Y se convierten en mensajeros de estos aportes. Y el caso del papel nos demuestra, ¿no? Como un elemento descubierto miles de años atrás, en uno de los rincones recónditos del orbe, es, es popularizado a lo largo de los siglos, de tal manera que hoy su uso es común. Entonces, hacia el siglo XIV, miren, el uso general de la camisa, estamos hablando de una prenda de vestir, fue lo que permitió que
hubiera suficiente trapo o retazos o camisas viejas disponibles para fabricar papel a precios bastante económicos también. Gracias a lo cual la invención de la imprenta, otro aporte de la humanidad, permitió que, unido a la producción de papel, a precios razonables, como dijimos, surgiera el libro, no como una curiosidad, no como un elemento de distinción, sino como un producto del mercado, un producto accesible. Y esto también va de la mano con la consolidación de las ciudades. O sea, no podemos hablar, queridos amigos, de estos aportes de manera aislada. ¿Qué tiene que ver la consolidación de las ciudades con la difusión del papel? Bueno, cuando las ciudades empiezan a... Recuerden ustedes que la Edad Media se produce a partir del resquebrajamiento del Imperio Romano, ¿no? Entonces, ya no hay una sola entidad fuerte, rigurosa, soberana, que mantiene unidos a los pueblos. Ahora han surgido, en la Edad Media, diversos reyesuelos que viven sobre sí mismos. Ya no hay ciudades. Pero con el transcurso del tiempo, y las invasiones y tal, gente que huye, se va estableciendo en los puertos, en los caminos, pequeños asentamientos. Estos pequeños asentamientos se van desarrollando y se van conformando y fortaleciendo las ciudades, en detrimento de los territorios feudales. Y es en estas ciudades donde va a aparecer una nueva clase social. Las clases medias, las burguesas que viven de las finanzas, del comercio, pero también se van a fundar universidades. Entonces estamos hablando a partir del siglo XI, XII, XIII, empiezan a fundarse ciudades en estas principales, empiezan a fundarse universidades en estas principales ciudades. Y entonces la demanda de papel y de libros es cada vez mayor. Son elementos que se alimentan unos a otros. El papel, las universidades, el libro, estudiantes, universitarios, la ciencia, todos estos sectores se van desarrollando. La industria textil, porque al principio se utilizan estas telas para hacer papel, como lo vamos a ver más adelante. Como no podía faltar, tenemos acá un par de videitos sobre esto. No sé si ustedes han hecho alguna vez papel artesanal, ¿no? Ya, con el trapo se utiliza, se hace de la misma manera. Se remoja y sus fibras se deshacen y luego se presionan con una prensa y tienen un papel muy interesante. Entonces, como ya saben, pueden intervenir en cualquier momento, amigos, ¿ah? Les decía que el uso de la camisa en el siglo XIV hace que hubiera bastante material para fabricar papel de trapo. Entonces, desde esos tiempos, del siglo XIV, siglo XV, el papel se ha convertido en uno de los productos emblemáticos de nuestra cultura, elaborándose no solo de trapos viejos o de algodón, sino también de una gran variedad de fibras vegetales. Además, la invención de estos químicos colorantes permitió una
por decir, generosa oferta de colores y texturas, ¿no? Entonces, el papel no solo ya no es solo una materia escritoria, no es solo una superficie donde se escribe. El papel nos acompaña en todos lados, para envolver, para bolsas, para llevar cosas, para empaquetar, en fin, para servilletas, una cantidad enorme, ¿no? Entonces, podemos decir que este descubrimiento afecta grandemente, tiene una repercusión grande en la vida del ser humano. Si el pergamino y el papiro revolucionaron la conducta cultural del hombre, pues el papel mucho más, ¿no? El papel ahora puede ser sustituido para ciertos usos, ¿no? Por materiales sintéticos. Sin embargo, sigue conservando su rol trascendental en nuestras vidas y en nuestro entorno diario, cotidiano, haciendo de él un artículo personal, insustituible, ¿no? Esto es a grosso modo. Veamos ahora un poco el origen del papel. Hay quienes lo hacen derivar también del término papyrus, papel, ¿no? Que en latín alude a la planta egipcia que ya hemos visto, ¿no? De ahí lo hacen derivar. Eh, los egipcios, como vimos en su momento, obtenían el papiro de la planta, ¿no? Caracterizada por sus hojas largas, tallos suaves, que como vimos en el video. En Egipto se fabricó el papiro a partir de estas capas estiradas de la médula del tallo, ¿no? Que se ordenaban en forma transversal y luego pues se aprisionaban y se secaban y ahí teníamos el papel. Pero nuestros amigos chinos fueron los pioneros en la fabricación del papel. Parece que en el año 105, está documentado, ¿no? No es que parece. En el año 105 después de Cristo, un señor de nombre Tsai Lung, en algunos textos se le encuentra como Kai Lung, era empleado de un emperador chino, cuyo nombre es impronunciable, ¿no? Para nosotros. Este señor fabricó por primera vez un papel, pero sostienen investigadores que 200 años antes ya en esta región se utilizaba una especie de papel de raíz vegetal. Bueno, lo cierto es que este señor Tsai Lung fue el que inventa el papel desde una pasta, a partir de una pasta vegetal a base de fibras de caña de bambú, una variedad de madera que es la morera, de donde salen las moras, y otras plantas. Aquí se da origen al papel que conocemos hoy. La historia del papel es fascinante, ¿ah? Es bien rica. Este señor Tsai Lung inició esta tarea, como les dije, siguiendo órdenes expresas del emperador, quien le ordenó buscar nuevos materiales para escribir. Recuerden ustedes que la escritura en el Extremo Oriente, en Asia, ¿no? Sobre todo en China y en Japón, es un arte, ¿no? No solo se trata de escribir para comunicar, sino es escribir para recordar, para ornamentar. Entonces, en este sentido,
eh, era un arte muy reconocido. Por eso es que la preocupación de estos señores radicaba en encontrar una superficie adecuada para plasmar la escritura. Entonces, de esa manera se descubre el papel. Alrededor de 500 años esta técnica que descubrió el señor Tsai Lung, eh, de elaboración de papel, perteneció solo a los chinos. Recuerden que es una sociedad muy cerrada, ¿no? Muy cerrada, que recién podemos hablar de una apertura al mundo en el siglo XX, ¿no? Fines del siglo XIX, siglo XX, bien entrado el siglo XX. Entonces, este avance, este descubrimiento, no salía de las fronteras chinas. Durante todo este periodo, más de 500 años, fue guardado. Alrededor del año 700 o 750 después de Cristo, este conocimiento, esta técnica, la tecnología de la fabricación del papel, llegó al Asia Central. En estas correrías de las invasiones, las guerras, de los mongoles, de los tibetanos, de los hindús, corriendo por el Asia Central, por estas mesetas, por el Asia Oriental. Entonces, hacía que se transformara se difundiera este conocimiento. Las guerras, además de ser negativas, pues si hay que encontrarle un aspecto positivo, es el intercambio de conocimiento, interculturación, ¿no es cierto? En este sentido, es que hacia el siglo VIII, estos señores, entre otras cosas, llegan al Asia Central, al Tíbet y a la India, llevando la tecnología de la fabricación del papel. Posteriormente, los árabes, en su expansión hacia el oriente, recuerden que los árabes se constituyen en un gran vehículo de desarrollo. No, quítense la idea de que los árabes son gente del desierto, que caminan sin ninguna organización, nada. Los árabes son los que llevan un tipo de civilización particular a lo que conocemos hoy como España. Todo el refinamiento de Andalucía es árabe. No sé si ustedes conocen o han visto por fotos o películas o videos estas regiones, todo el arte, la arquitectura, el urbanismo, adelantos científicos, médicos son llevados por los árabes a la zona sur de España. Entonces, no solo estamos hablando de bárbaros que cabalgan en camellos y caballos por el desierto, ¿no? Es gente muy estructurada, con un avance de civilización importante. Entonces, estos árabes, les decía, en su expansión hacia Oriente, se familiarizan con los métodos de producción del papel de escribir. Los árabes también tienen una escritura muy cuidadosa. Se puede considerar arte también la escritura árabe. Bueno, y crearon una infraestructura para para fabricar papeles en estas ciudades del Asia, Bagdad, en Damasco, en el Cairo, en Marruecos, y de ahí subiendo España y Sicilia en el Mediterráneo. Entonces, miren esta ruta, ¿no? Esta ruta inmensa, amplia,
del papel. La civilización avanza y lleva estos elementos culturales como el papel. Los árabes no tenían fibras frescas, de manera que para producir papel extrajeron la materia prima de sus antiguas alfombras, ¿no? Cada quien utiliza los elementos que su medio le ofrece. Es una sociedad donde la alfombra no es un lujo, la alfombra es una necesidad, abunda y entonces hay una continua renovación de estas piezas. Entonces, así como sobran las camisas en una región de Europa, aquí sobran las alfombras. Y de esas alfombras se obtiene la materia prima para, para fabricar papel. Con la misma mecánica que los antiguos, ¿no? En vez de camisas usaban estas alfombras. Resistía muy bien la escritura, este tipo de papel, decía. Entonces, al ingresar a Europa, los árabes introdujeron en este continente el secreto de la fabricación de papel. Entonces, países como Italia, España, desarrollaron rápidamente este descubrimiento, ¿ah? Curiosamente, abriendo paréntesis, el papel apareció en Egipto, sabemos que Egipto crea el papiro, alrededor del año 800 después de Cristo, es decir, 700 años después que el papel fue creado por el chino Zhai Lun. Y recién los egipcios, que habían sido los pioneros en la fabricación de material escritorio, recién en esos años los egipcios fabrican su papel. Volvamos a Europa, donde se va expandiendo el uso, el conocimiento de la fabricación de papel desde Italia y España. El primer ejemplar escrito en papel que se conoce es una carta árabe que data del 806. Estamos hablando del periodo en que España estaba sometida a los árabes, ¿no? Y esta carta árabe encontrada en España se conserva en Holanda, en la biblioteca de la Universidad de Leiden. Antes de la aparición del papel en Europa, se utilizaba el pergamino, como ustedes saben, ¿no? Producto de materia animal. Perdón, se me movió. La primera fábrica de papel europea se estableció en España, en una región que se llama Játiva, hacia 1150 después de Cristo, por supuesto, ¿no? Fue la primera fábrica establecida en Europa, en España. Pero durante los siglos siguientes, la técnica se fue extendiendo de una manera rápida y progresiva a la mayoría de países de Europa. En el siglo XIII, por ejemplo, comenzó a elaborarse en Italia, y en Italia llegó el papel desde Egipto, por ejemplo, ¿no? Desde el sur. A mediados del siglo XV, con el invento y la introducción de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, la impresión de libros pudo hacerse a más bajo costo. Esto abarató el precio de los libros y la producción. Y esto
fue un gran estímulo para la fabricación de papel, ¿no? Se requería más material, se requería más papel para los libros que cada vez crecían en demanda por las universidades, porque había más gente que sabía leer, ¿no? Las ciudades iban creciendo, en fin, varios factores. ¿Y qué pasa en América? En México, los mayas y los aztecas elaboraron una materia apta para la impresión manual semejante al papel. En Centroamérica, ¿recuerdan los códices que les mostré? Habían una especie de papel, también de fibra vegetal, que utilizaban los centroamericanos, mayas y aztecas, no para escribir, sino para imprimir imágenes, figuras de sus deidades, ¿no? Que se llaman códices también, ¿no? Códices. Cuando en 1507 los aztecas recibieron el contacto, la visita de los españoles, ellos les regalan libros, entre otros objetos de valor, ¿no? Y los españoles se ven sorprendidos, ¿no?, de que haya este avance técnico. Y así, los españoles instalaron la primera papelería en México en 1575, ¿no? Digamos, eh, eh, la papelería y la imprenta en México es lo más antiguo que hay en América. A fines del siglo XVI y principio del siglo XVII, estamos hablando de 1598, más o menos. Entre 1598 y 1604 se establece en el Perú la primera imprenta. O sea, en esta parte de América, ¿no? En América del Sur. Digamos, es más o menos rápido. Entonces, las sociedades siguen desarrollándose, siguen avanzando. El aumento del uso del papel durante los siglos XVII y XVIII, miren, motiva una escasez de telas y trapos. La demanda es un círculo, ¿no? La demanda hace que escaseen estos materiales, que hasta ese entonces eran las únicas materias primas satisfactorias que se conocían, que conocían los papeleros, los fabricantes de papel europeos, para hacerlo, ¿no? Para hacer esta materia. Bueno, intentaron introducir diversos sustitutos, pero ninguno dio tan buenos resultados como ese material. Pero, digamos, recién en el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, un francés, Nicolas Louis Robert, construye una máquina realmente efectiva para producir papel, que fue mejorada por unos hermanos británicos, ¿no? Los señores Fourdrinier, que le dan nombre a las maquinarias que luego inventan, ¿no? Estos señores, algunos años después, en 1803, crearon la primera de las máquinas marcadas con su apellido. O sea, ellos son los que patentan estas máquinas que luego van a ser difundidas en todo el orbe. Décadas después, en 1840, estos señores, los ingleses, miren, introdujeron el proceso de trituración de la madera para fabricar una pulpa, con lo cual se pudo fabricar papel a partir de una materia prima de más bajo costo, ¿no? En 1850
se realizó el primer proceso químico, ya de una manera más compleja, ¿no? Para producir la pulpa, lo cual también colaboró a la reducción de los costos, ¿no? Entonces, ya no solo la tela, ya no solo el algodón, los trapos, sino ahora la madera, ¿no? Entonces estamos hablando de desarrollos, de estadios de la sociedad que con este objetivo de difundir a mayor escala la escritura y las publicaciones, respondiendo a una demanda también, van experimentando una serie de alcances que van a hacer más efectiva la utilización, en este caso, del papel. Efectos químicos también colaboran a lo suyo, ¿no? Pulpa hay en todo en todo el reino vegetal. Y parece que con procesos químicos esto se hace más fácil de obtener. En 1844, el señor Seller es el primero en obtener, también mediante un procedimiento mecánico, una pasta de madera, perfeccionando los procesos anteriores. En 1852 se descubrió la celulosa, que es, que es un componente que existe en el reino vegetal, ¿no? Se patenta este procedimiento mediante el cual y por medio de la utilización de agentes químicos se obtenía la celulosa de madera. Y este pues es el boom, ¿no? Digamos, obtener la celulosa de la madera eh, va a hacer que despegue grandemente la fabricación de papel. Durante todo el siglo XX, los métodos para obtener papel no han sido modificados sustancialmente. Se le agregan elementos químicos para hacerlo más eficiente, para bajar el costo, y empezamos a hablar del respeto al medio ambiente. Todo esto gracias al gran avance en los nuevos materiales y en la optimización de procesos, ¿no? Además, se han establecido una multitud de variedades de papel, cartón, materiales de embalaje, por lo que cada una de estas clases se obtiene a partir de un proceso determinado, ¿no? Los procesos varían, pero el origen, el principio es el mismo. Si quieres obtener papel, va a haber un método. O carbón, carbón corrugado, papel de embalaje, ¿no? Papel decorativo. Todos tienen su proceso, ¿no? Pero el origen de los procesos es el mismo. Bueno, los nuevos campos de investigación en la actualidad se basan en la posibilidad de mejorar los procesos que ya existen, ¿no? Descubrir otros procesos para utilizar mayor diversidad de materias primas, tanto nuevas especies vegetales accesibles, como desechos forestales o materiales reciclados, ¿no? Ahora todo niño hace papel en el colegio, ¿no? Es parte de las manualidades. De todo elemento reciclado se hace papel, de todo objeto, ¿no? Y nuestros niños, pues, están aprendiendo desde tierna infancia estos procesos que se remontan a miles de años atrás. Aquí vemos una imagen donde este proceso de sumergir
los trapos y las telas de origen chino, va a dar como resultado las láminas de papel que ven acá, las láminas de papel de origen vegetal. Y este es un proceso que todavía se sigue haciendo. Empieza a difundirse más el invento de este señor Tsai Lung. Van a haber ejércitos de chinos fabricando este papel para satisfacer las demandas de la población. Con la invención de la imprenta no la inventó Gutenberg, ¿no? La imprenta es la unión de la prensa para hacer viñedos que se aplica aquí para secar estas fibras que se utilizan el trapo para confeccionar los papeles, que es un conocimiento, como ya hemos repasado, viene desde Asia, ¿no? La imprenta lo que hace es popularizar de alguna manera, si se quiere, esta producción, ¿no? Aumenta la demanda. El gran aporte, tengo un video también de la evolución de la imprenta. El gran aporte de Gutenberg es los tipos móviles, ¿no? Es decir, fabricando las letritas se pueden armar las páginas. Ya no se tiene que armar la página en un bloque y para otra página hay que hacer otro bloque, no. Se hace más versátil la impresión. Lo vamos a ver, ¿no? Esta es la presión que se ejerce sobre la superficie, marcando la impronta en la materia escritoria. Digamos, estos son los primeros pasos, ¿no? Ojalá que se pueda ver mejor, bien, este es el papel de trapo. Este es un documento de fines del siglo XVI. También es un papel de trapo de un documento de 1602 aproximadamente. Esto es el concilio, el tercer concilio limense de Santo Toribio. ¿Qué tenemos por acá? Este es el famoso libro de visitas de Santo Toribio, que utilizó, sí creo que les comenté de él, ¿no? En su visita pastoral por toda su arquidiócesis, que era básicamente la mitad del Perú que conocemos hoy. También es un material de trapo. Profesor. Sí, dígame. Profesor, una consulta. En 1890, referencia, ¿no? Mía, ¿qué tipo de papel se utilizaba en el Perú? Porque tuve unos documentos que mi tatarabuelo Ujú, era una autoridad, pues, ¿no? De un ujú, pueblo, ¿no? sí. Tuve la ocasión de rescatar unos documentos de 1975, Ujú, unos documentitos, y me parecía medio raro el papel, profesor, no se comparaba, sugiera usted, ni el papel sello sexto, ni el papel, ¿se acuerdan? Antes nos pedían un papel, cuadernillos, los cuadernillos de cuadriculado, claro, ¿no se claro. acuerda? El Claro. papel en blanco a veces no se Ujú. comparaba, parecía que tenía una fibrita que se notaba Ya, en 1890, más o menos, ese- profesor, ¿no? esa es la filigrana. Ese es papel de celulosa, ese es papel de madera, de fibra de De madera. madera, ¿no, profesor? Ajá. Esas filigranas son el sello de la fábrica Una rayita, de papel. minúscula, ¿no? Pero se notaba que tiene una rayita, Sí, profesor. sí, Pero era sí, a blanco, veces ¿no? son caballos, escudos, estrellas, ¿no? Son, digamos, imágenes más frecuentes. Pero en el siglo XIX ya se generalizó el papel de celulosa, ¿no? El papel de madera. Ya era de uso común. Así es. Muy bien, gracias por su pregunta. Ahora, amigos, me gustaría que nuevamente me hagan el favor
de pasar este video Videito, corto. pues, videito. Sí, pues video. Saquen su canchita, apaguen su luz. Y este video, si fueran tan amables. ¿A quién le corresponde en esta oportunidad? Profesor, a ver, Michelle siempre nos apoyaba o Melissa, porque yo cuando quise apoyarle no salía el audio. Ya. A ver, chicas. Ay, sí, pero creo que el profe tiene que dejar de compartir su pantalla. Yo tengo que dejar. Ya, perfecto. Ya Gracias. está. Listo. Mercado Cervantino de Alcalá de Henares. Aquí tengo tela y Jimena tiene agua. Y aunque lo parezca, no vamos a lavar. Jimena, ¿qué es lo que vamos a hacer? Buenos días. Pues vamos a fabricar papel. Una hoja de papel artesanal como se hacía antiguamente. Aquí tengo una tina, como veis, con agua y con las fibras de la tela deshechas. Las telas una vez utilizadas antiguamente pues se deshacían con un molinillo y con agua, con un molino de piedra y sacaban esta pasta de papel. Entonces el papelero pues la recogía de esta manera, se metía en la tina del tamiz. Parece que estamos buscando oro. Era oro. Había tan poquito que era como oro al principio. Y ahora lo dejamos escurrir un poquito, que caiga el agua. Quitamos el molde. Yo a este papel le he puesto unas hojitas de rosa porque va a ser para una carta de amor. Ah. Y de la tina lo traemos al fieltro de lana. Claro que el fieltro de lana absorbe, es un fieltro porque es de lana demasiado absorbente, demasiado grueso. Eso es. Se coloca la hoja de papel en el fieltro y aquí se deja un ratito a que chupe el agua y se pueda despegar. Una vez que chupa el agua pues se queda así y ya de aquí la puedes pasar a tenderla. Y una vez que la tendemos se ve perfectamente. Mientras ella se va secando, una vez que va secando ya la puedes despegar. Hay que dejarla bien porque como no lleva ningún tipo de cola ni ningún aglomerante, pues hay que dejarla que se seque. Y una vez que se seca, seca, pues te queda una hojita de papel. La puedes decorar pues como a ti te guste, la puedes dejar en blanco. Normalmente pues se dejaban en blanco, claro, lo de las cartas de amor, esto es algo más moderno. No, que Don Quijote ya buscaba a Dulcinea. Escribía cartas de amor, pero sobre papel blanco, yo creo. ¿Seguro? Sí, porque si le hubiera mandado una hoja con rosas, hubiera caído seguro. Seguro que los poetas se las buscaban. Y una vez que tenemos el papel ya terminado, pues nada, lo pasamos a la imprenta de la compañera Helen y nos lo deja impreso, preparado para escribir libros. Además, libros que van a durar más, porque esta hoja es digna de guardar. Eso es. Tenían bastante más valor, o le daban bastante más valor que el que le damos ahora, porque bueno, costaba más hacerlo. Costaba hacerlo, ya hemos visto el proceso. Y ustedes ya saben, si quieren escribir cartas de amor o dar malas noticias, pero que parezca que el papel nos engaña, vengan, porque le van a poner rosas en el papel. Bueno, vemos cómo la técnica de fabricación de papel de trapo se mantiene hasta hoy, ¿no? Bueno, esta es una técnica que se ha rescatado los últimos 20 años, ¿no? Había quedado en el olvido, pero el redescubrimiento del mundo artesanal
hizo que objetos o piezas como esta se vuelvan, ¿no? Vuelvan a utilizar. Y entonces estas chicas nos han mostrado cómo se hacía, sin quererlo probablemente, cómo se hacía desde antiguo, desde la Edad Media, desde antes, ¿no? Cómo hacían los chinos esta materia escriptoria. Se utilizaban molinillos para deshacer el trapo, lo hacían, bueno, al sumergirlo en agua y otros elementos como la cal y tal, hacía que se acelere el proceso de pudrición, y antes de ello se molía y salía esta pasta, ¿no? Y ustedes han visto cómo se hace. Y esto lo han hecho, yo he visto cómo hacían mis hijos esto, ¿no? Como una gran broma. Por favor, este último enlace, si pudieran pasarlo, y luego vamos comentando, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos el papel de trapo. Ahora quisiera ver un poco más la historia del papel. Son videos cortos, ¿eh? Señorita Melissa, si fuera tan amable. Cai Lun fue consejero imperial chino en la corte de la dinastía Han. En China se le considera tradicionalmente como el inventor del papel. Bajo su administración se perfeccionó la técnica de fabricación del material utilizado para la escritura de documentos, que pasó a tener unas propiedades similares a del papel actual. Muy diferente y económico del papiro y del pergamino utilizado en épocas antiguas. De acuerdo con las crónicas históricas chinas, la invención del papel había ocurrido en el año 105 después de Cristo. Cai Lun fue el responsable de la mejora significativa y normalización de la fabricación del papel mediante la adición de nuevos materiales esenciales para su composición. Cai Lun nació en Guiyang, China, durante la dinastía Han Oriental. Entró al servicio de la corte imperial como eunuco en el año 75 y fue ascendiendo en su trabajo bajo el gobierno del emperador. En el año 89 fue promovido al taller imperial encargado de la fabricación de instrumentos y armas con el título de San, convirtiéndose además en secretario. En el 105, Cai Lun se presentó al emperador con un procedimiento para la fabricación del papel. El emperador se mostró sumamente satisfecho ante su invento. El papel Cai era ligero, flexible, resistente, económico y podía ser producido en masa. El emperador le otorgó como reconocimiento en el año 114 después de Cristo un título aristocrático y grandes riquezas. No obstante, las intrigas cortesanas se volvieron en su contra. Al morir la emperatriz Deng Shui, la nueva esposa, la emperatriz Song ordenó que Cai Lun fuera a la cárcel. Para evitar su destino, Cai Lun se suicidó tomando veneno en el año 110 después de Cristo. Es célebre por haber sido el creador de una nueva clase de papel, desarrollado por solicitud de la corte imperial que reclamaba un material más cómodo de utilizar y conveniente para la escritura. Aunque ya existían tipos más primitivos de papel, Cai Lun procedió a perfeccionar la técnica de elaboración mediante la impermeabilización de encolados a base de almidón de arroz y zumo de tororo, de modo que las hojas quedaran bien satinadas y protegidas del moho y los parásitos. En el año 751, algunos fabricantes de papel chinos
fueron capturados por los árabes en la batalla de Salas y el primer papel árabe fue creado en Samarcanda. La producción de papel se extendió a España en el 1150 y su demanda desplazó la utilización de pieles y pergamino como material de escritura en Europa. La introducción del papel fue un medio que llevó a la rápida difusión de la alfabetización y el desarrollo intelectual de China, Oriente Medio y Europa. Cai Lun es considerado como un héroe nacional chino, admirado por su ingenio. Aunque la industria de fabricación del papel se ha desarrollado considerablemente en los tiempos modernos, todavía se emplea el proceso básico inventado por Cai Lun. El proceso de Cai Lun para la fabricación del papel a partir de la corteza interior del árbol de la morera, bambú y cáñamo, más restos de trapos de tela y redes de pesca, los mezclaba con agua, los golpeaba con una herramienta de madera y luego vertía esta mezcla sobre una pieza plana de tela gruesa de tejido, facilitando la salida del agua y dejando solo una fina lámina enmarallada de fibras de tela. La provincia de Huizhou se hizo famosa por sus talleres de fabricación de papel artesano. En el siglo III el papel se usaba ampliamente como un medio de escritura en China y se había extendido a Corea, Vietnam y Japón. El papel le permitió a China desarrollar su cultura a través de la literatura generalizada y la alfabetización, de manera mucho más rápida a lo que se había desarrollado con materiales de escritura anteriores. El primer documento árabe fue creado en Samarcanda y la producción del papel reemplazó rápidamente a la producción de papiro en Oriente Medio y en el norte de África. El primer papel en Europa se creó en España en 1950, en Játiva, provincia de Valencia, y se extendió rápidamente a otras naciones, donde el uso de pergamino quedaba desplazado. El contacto entre árabes y europeos logró la recuperación esencial de los escritos clásicos de los antiguos griegos y contribuyó al uso generalizado del papel y lo separó de la escolástica en Europa. La invención de la imprenta incrementó aún más el uso del papel y facilitó en gran medida el avance de la tecnología y el pensamiento académico en las sociedades europeas. El uso de la morera para la creación del papel, que fue utilizada en China a partir de la dinastía Han, era desconocida en Europa hasta el siglo XVIII. Fue descrito con mucha curiosidad por los jesuitas misioneros en China, que sugirieron que la morera debía ser cultivada en Europa. A Cai Lun se le atribuye la invención de papel. O quizás simplemente sistematizó su fabricación. Es seguro que promovió su uso por la corte imperial. El invento de Cai Lun transformó para siempre la educación, la ciencia, permitiendo la transmisión de conocimientos y el emprendimiento de una industria que enriqueció la economía de Asia y cambió al mundo moderno, el papel. Amigos, este enfoque que hemos visto pone de relieve cómo esta materia revoluciona realmente al hombre, cómo revoluciona la sociedad, el pensamiento, ¿no? Cómo las ideas van a correr mucho más rápido a través de escritos, a través de libros, que a través que sobre los caballos, ¿no? Entonces, las ideas se difunden mucho más rápido y eficientemente a través de la escritura y la escritura sobre pergamino, papiro,
o papel, pero sobre todo cuando la escritura se generaliza, se difunde entre los diversos pueblos y diversos sectores de las sociedades, ¿no? El video anterior hablan de la alfabetización, efectivamente, ¿no? Ese es un aspecto que había pasado por alto, pero las sociedades empiezan a alfabetizarse mientras más leen, ¿no? Quien lee enriquece su vocabulario, abre su pensamiento, abre sus mentes. Entonces, en ese sentido, hay que encontrarle la importancia al rol del papel. Finalmente, me parece importante ver este último video que es sobre la imprenta, para terminar de redondear este ciclo de material escritorio. Señorita Melissa, si fuera tan amable, por favor. Y ya termina de ganarse el reino de los cielos. Profesor, disculpe, ¿es el video que abajito dice Johannes Gutenberg? Sí, el que acabo de pasarlo. Ajá. Ah, El que acabo de ya, pasarlo. ya, a ver, espéreme un minuto. Gracias. Está en inglés, ¿no, profe? Sí, pero tiene una traducción. Tiene subtítulos. One-off, but for most people in the Middle Ages, this was an academic problem. They couldn't read or write anyway. During the Middle Ages, books were written out by hand, mostly in monasteries. Often the monks would spend years on a work. Then, in 1450, an invention changed the world. In the German city of Mainz, Johannes Gutenberg invented the technique of printing with movable type. This made it possible to duplicate books in large numbers and at relatively low cost. The technological foundation was laid for the intellectual, political and religious changes of the succeeding centuries. Johannes Gensfleisch, who later changed his name to Gutenberg, was born in Mainz in around 1400. His father was a wealthy merchant. Young Johannes attended the monastic school in Mainz, that much we know, but then his trail goes cold for a while. We only pick it up again in Strasbourg, where he settled in 1434. Here he set up a factory that produced mirrors for pilgrims. These were very popular among the faithful, who hoped thereby to capture something of the charisma emanating from the shrine they were visiting and from the relics it contained. For Gutenberg, it was a lucrative business. There was a flourishing trade in devotional objects. Particularly popular were woodcuts depicting the saints. Woodcut is one of the earliest printing techniques, but it only reached Europe in the early Middle Ages. Here it served primarily for the dissemination of pictures and texts.
But cutting these whole-page blocks is a time-consuming process. First, a mirror image of the handwritten page has to be drawn on the block. Then the individual letters have to be carved out. Finally, the block is inked in, and the sheet of paper is laid on top and rubbed hard with a bone tool so that it takes up the ink. By the start of the 15th century, more and more of these page prints were coming onto the market. Occasionally, a number of pages were bound into a book. The trade in these books also gave a boost to manuscript production. Manuscripts had long since ceased to be the exclusive preserve of the monasteries. Secular scribes were doing good business. The establishment of the first universities had created a great demand for books. Libraries were founded, making knowledge in the form of books accessible. Books needed to be cheaper and more quickly available. But that wasn't all. In particular, scholars wanted uniform copies. A new production technique was feverishly sought after. And one of the seekers was Gutenberg. In 1446, he returned to Mainz. Here he found solid financial backers, allowing him to go ahead with his enterprise. His breakthrough came with a brilliant idea. He broke up his text into its constituent parts: letters, punctuation marks, and frequent combinations known as ligatures. These were then combined to form the blocks for printing words, lines, and pages. The characters were cast and could be used in new combinations time and again. A character is produced as follows. On the end of a metal rod, a mirror image of the letter is engraved. This is then pushed into softened copper, producing a pit in the shape of the letter. This matrix, as it's called, acts as the mould for the actual type, which is cast from lead. In order to manufacture the many letters needed quickly and in sufficient quantity, Gutenberg took another important step forward, inventing the hand-casting instrument. It consists of a rectangular channel. The matrix is inserted at one end and molten lead poured into the other. When the instrument is opened, a letter cast in lead is there, ready to be used. This is Dave, head of marketing at a ketchup company about to use Grammarly to handle a tight deadline. As the matrix is reusable, an unlimited number of identical letters can be cast. Finally, the typesetter can begin to combine the letters into lines. In the form, the lines or columns are combined to create the page layout as desired. The result is a mirror image of the page to be printed. The form is now inked in with printer's ink. Gutenberg used a mixture of lampblack, varnish and egg white. Printing can now start. Gutenberg used a special press for this purpose, but he derived the principle from the traditional wine press. Gutenberg's first printed works were official documents, papal decrees, and grammars. But soon he started on a mammoth venture, the Latin Bible.
For this project, he cast more than 100,000 pieces of type. For more than 2 years, Gutenberg's typesetters and printers worked on the first edition of 180 copies. The text was printed in black letter or Gothic type, based on the handwriting of the day. Finally, the illuminator added the coloured initials and drawings. With his Bible, one of the world's most beautiful printed books, Gutenberg proved that a work printed with movable type could be as aesthetically pleasing as one written by hand. The edition was soon sold out. Gutenberg's contemporaries were impressed. It was the first time a work had been available in such a large edition, and every copy was identical. The written word now had authoritative status. Knowledge of this revolutionary technology was quick to spread. Soon, the first printing presses were set up in Cologne, Bamberg, and Basel. In Venice, an enterprising publisher named Aldus Manutius began to print the works of the classical authors. His clientele comprised the whole of Europe's humanistic intellectual elite. Manutius employed the most talented printers of the age. They developed the typeface known as Antiqua, which soon spread throughout Europe. "20 years after Gutenberg's invention, the new technology was firmly established. Thousands of titles were marketed in editions of up to 1,000. Books now became affordable for ordinary people. As society grew more literate, the number of potential readers increased. One of Gutenberg's greatest admirers was the reformer Martin Luther. The new art of printing gave him a bright and bold idea. The layman didn't need a priest to tell him what the Bible said. He could read it himself and decide for himself between revealed truth and the false interpretation put about by the church. So Luther had more than 500,000 copies of his German translation of the Bible printed, a huge number for those days. And to disseminate his Protestant message, he had hundreds of thousands of leaflets distributed. But it wasn't just Luther who exploited the new medium. So did the emperor, along with kings and free cities of the empire. Soon, single-sheet leaflets, flyers we would call them, were discovered as a news medium. When an unusual configuration of planets was announced for 1524, the country faced an avalanche of these flyers, warning of an imminent repeat of Noah's flood. The first daily newspaper appeared in Leipzig in 1650. Einkommende Zeitungen it was called, roughly breaking news, and it came out 6 days a week. But the triumphal march of the newspaper did not really begin until steam-powered rotary printing presses appeared in the 19th century. And the offset process ushered in a radical transformation of printing technology. Now the printing and non-printing elements are part of a single continuous surface. First, the page to be printed is transferred by exposure to light onto a thin printing plate. Then the plate is moistened with water so that the non-printing areas do not absorb any ink. Next, the printing ink is applied. This has a greasy element and it adheres to the areas previously exposed to light. In the offset process, the ink is not transferred directly from the form to the paper, but is first offset onto a rubber roller, hence the name, and only then onto the paper. This allows for rapid printing, and lower quality paper can also be used. Offset is the commonest printing process in use today, but in spite of all these modern developments, it was Johannes Gutenberg who laid the foundations of our modern media world. His invention is still regarded as one of the most important in human history.
Gutenberg himself did not make a fortune with his invention. He'd not even finished printing his Bible before his financial backer called in the loan. In the legal battle that followed, Gutenberg lost not only his printing press, but also all the Bibles he'd already printed. Soon afterwards, Mainz was occupied by hostile troops. Gutenberg had to go into exile. 3 years later, he was allowed back as an employee of the new archbishop. On the 3rd of February 1468, Johannes Gutenberg died. He was buried in the Franciscan church in Mainz. But his invention of printing with movable type had changed the world forever. Bueno, muchas gracias, señorita Melissa, por por facilitarnos el video. Varios puntos para conversar sobre este último video, ¿no? Lo primero que se me viene a la mente es que el papel aguanta todo. Así como hoy la gran revolución fue en su momento la computadora y la internet, en el siglo XIV-XV, el descubrimiento de esta tecnología para imprimir libros abrió una ventana al conocimiento y también a la desinformación, ¿no es cierto? Pero es preferible eso, que ofrece al hombre varias opciones de conocimiento, ¿no? El riesgo de verdades y de falsedades, el riesgo de conocer falsedades, está ahí, está a libre albedrío, a la decisión finalmente. Es la humanidad que decide qué leer y no leer, qué cosa va a ser útil para su formación, para su alimentación personal. Pero es innegable, entonces, el desarrollo de la humanidad, el desarrollo intelectual de la humanidad a partir de la difusión de la escritura, de la materia escritoria como el papel, y a través de la invención de la imprenta, como hemos visto, ¿no? Y que al final del día los adelantos tecnológicos permiten un mayor perfeccionamiento del conocimiento, de las técnicas ancestrales, ¿no? Como sucede, digo yo, diría, en cualquier ámbito de la actividad humana. Entonces, amigos, de esta manera hemos hecho una revisión de los soportes de escritura, de sus materias. Nos falta ver sobre las herramientas de escritura y las tintas. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta que hacer? Profesor. Sí. En el video anterior escuché que el mejor tipo de papel es lo que hacían las dos damas. Y usted, por su experiencia, claro, no vamos a poner costos. Yo sé que los costos van a ser muy diferenciados, ¿no? Pero sí, por la calidad, yo, para mi entender, quisiera saber cuál ha sido el mejor papel, profesor, porque esos papeles hasta la fecha duran, ¿no? Mira, sí. Disculpe. Sí, gracias, sí. profesor. No, gracias. Sí, el papel de trapo es el que mejor calidad tiene. Y ciertamente el cuidado que se le dé al material va
va a abogar, ¿no? Pero el papel de trapo en malas condiciones ha sobrevivido hasta hoy, ¿no? Imagínense si estuviera bien cuidado, ¿no? Es un papel muy bonito, tiene textura. Realmente provoca escribir en él. Sí, así es. ¿De qué es más costoso resultaría? Sí, pues resultaría más costoso, ¿no? En principio porque ya casi nadie lo fabrica y se ha generalizado el papel de celulosa, ¿no? Sí, Y, sería más. profesor, ¿era cualquier trapo, profesor, que lo tenía o un trapo específico? Ahora yo conozco el yute, ¿no? Conocemos. Mira, el yute es una variedad de lino, ¿no? El lino se utilizaba porque al fin se tritura, se muele la fibra. ¿Ya el color? Pero el color con pigmentos, ¿no? Pigmentos químicos, claro. Pero sí, pero se seleccionaba, ¿no? Hacían papel de seda, de algodón, de lino, ¿m? Sobre todo. Me parece que el lino era más frecuente, porque de lino hacían la ropa, las camisas, ¿no? Gracias, Sí. profesor. No hay qué. Bueno, ha sido una aventura muy interesante esta del papel, ¿no? Lo que quiero que quede sentado es como elementos que nosotros no le damos el peso específico en una sociedad, puede haber determinado avances y desarrollos en esa misma sociedad, ¿no? Como un papel tan cotidiano para nosotros que empezamos a escribir una carta y si no nos gusta lo arrugamos y lo tiramos, pues ha cumplido un rol, ¿no? Un rol fundamental en el desarrollo de las mentalidades. Y hemos visto cómo en un mapamundi las diversas áreas por las cuales va pasando estos avances tecnológicos, estos adelantos de las sociedades, ¿no? Contagiando, entre comillas, de un pueblo a otro estos avances, estos conocimientos que trasladan ideas, modos. Sí, pues, esta es la historia del papel, la historia de la escritura, la historia en suma de las sociedades, la historia de los pueblos, ¿no? Entonces, me hubiera gustado empezar hoy también la clase de instrumentos, pero pensé terminar antes, pero ya no nos queda mucho. Pero sin embargo, nos queda aún tiempo para conversar sobre mañana, que me gustaría hacer una práctica calificada. ¿Cómo estamos? ¿Estamos preparados? O sea, estaba pensando hacer una práctica sobre las cosas que hemos visto, insistir en el tema de los diplomas y reconocer. Profesor, Sí, práctica dígame. dirigida con usted. Dirigida conmigo, sí. ¿Qué dije calificada? No. O si quieren, mañana hacemos una práctica calificada. Entonces, mañana hacer una práctica dirigida y dejar la práctica calificada o un trabajo para quienes deseen subir las notas, ¿no? Entonces, ahí sí, corazoncito, ¿no? ¿Les parece bien? Entonces, me gustaría que mañana vengan
preparados con con las separatitas que les entregué sobre las clases que hemos revisado hasta hoy, ¿no? Para ver cómo nos va, para ver si estamos haciéndolo de manera... Ustedes lo van a resolver y nosotros vamos, y yo por acá voy a ir corrigiendo, ¿ya? Tal como quiere el señor Beldi, con Word a un costado y el documento al otro, para que se pueda modificar sobre la marcha. Entonces, ¿les parece? Mañana acordamos esto. Pero es el momento de hacer dudas, perdón, de declarar todas las dudas que tengan, todas las inquietudes, preguntas, ¿ya? Bueno, Sí, gracias, profe. entonces, vamos a pasar lista. ¿Cómo les va? ¿Ya vienen los exámenes finales todavía, no? Todavía, creo que acabamos en marzo. Vamos a iniciar Perdón, con el tema de los, profesor, buenas noches, vamos a buenas- iniciar con el tema de los trabajos finales, los ya, trabajos grupales, de exposiciones. Ya la ya, próxima semana iniciamos. ya. Entonces, ahí vamos nosotros también. Trabajos suaves, para no abundar. Porfis. Sí, claro, no se preocupen. Aguirre, Profesor presente, buenas noches. buenas noches, señor Aguirre. Agurto, ni manito ni nada. Anchelia, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Ángeles, Buenas noches, profesor presente. buenas noches. Aparicio, Sí, presente, profesor. buenas noches, señor, gracias. Atúncar, Buenas noches, profesor presente. gracias, señor Atúncar. Señor Beldi, ahí Señor está. profesor, buenas noches. Un honor. Gracias. Buen día. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Calderón. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señor Calderón. Calla. Profesor presente, buenas noches. Buenas noches, señor Calla. Campos. Buenas noches, profesor presente. Gracias, señor Campos. Capristano. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señor Capristano. Córdoba. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Señorita Espino. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, señorita. Gutiérrez. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches, señorita. Guamaní. Lescano. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Guamaní presente, profesor. Guamaní. Sí, presente. Ya, ¿cómo está? Lescano presente, profesor. Ya, ok, gracias. Mirano. Presente, profesor. Gracias, señorita Mirano. Muñoz. Obando. Profesor Muñoz en el chat ha puesto su asistencia. Ok, gracias. Buenas Obando. noches, profesor presente. Gracias, señor Obando. Pajuelo. Presente, profesor, buenas noches. Señor Pajuelo, buenas noches. Oh, uy. Paredes. Presente, profesor. Buenas Señorita noches. Paredes, buenas noches. Parodi. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, señor Paredes. Ramos. Presente, profesor. Buenas noches, señor Ramos. Sarmiento. Buenas noches, profesor presente. Señor Sarmiento, buenas noches. Simón. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, señor Simón. Suárez. Buenas noches, presente. Señor Suárez, gracias. Tirado. Velázquez.
Buenas noches, profesor. Presente. Velázquez. Profesor. Ya, gracias. Tirado no está, ¿no? Zavala. Profesor, buenas noches, presente. Señor Zavala, buenas noches. Sea. Profesor, buenas noches, presente. Señorita Sea, buenas noches. Zuni. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, señorita Zuni. Muchas gracias. Entonces, mañana nos vemos a la misma hora, 8:25. Vengan preparados con sus manuales, sus separatas y dispuestos a trabajar. Si les falta algún documento, me avisan, por favor. Se lo envío a la señorita Paredes o directamente. El señor Agurto no está, ¿no? Y la señorita Tirado tampoco. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos. Profesor, disculpe, Agurto. Sí. Señor Agurto, ¿qué pasó? Sí, no podía activar el audio, profesor. Me conecté desde el celular. Ya, ok, de acuerdo. Ya está, subsanado. Tirado a la 1, tirado a las 2, tirado a las 3. Señores, ha sido un gusto verlos. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Cuídense y que tengan una buena noche. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias. Hasta luego. Gracias a Buenas noches, ustedes. profesor. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, profe. Cuide Gracias, su buenas faldita. noches. Sí, ustedes también cuiden. Dios lo bendiga, Gracias. profesor. Buenas noches. Señor Beldi, muchas gracias. Buenas noches. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Sí, profesor, le hablo que era tirado. Tuve un problema de conexión. Señorita Tirado, casi mando. Agradezco, todavía no mandé ya. Sí, justo, sí, también veo que en el WhatsApp comentan mis compañeros lista. Y yo, uy, mi celular justo tuve que conectarme a los datos móviles. Ya, no se preocupe. Acá la pongo. Gracias. Buenas noches. Gracias a usted, buenas noches. Buenas noches.